tonight. He will be happy to provide you with a headset for the first 10 people who arrived today. As you all know, today we will be answering any questions you have about the coronavirus and the COVID-19 vaccine, and no question is too small. And we will be open and transparent with you. Members of the public that are joining us on Zoom, we ask that if you would like to ask a question, please dial *9 to raise your hand, and I will inform you when you have the floor to ask your questions. Members of the public joining us in the council chambers, please kindly come up to the mic and ask your question when the floor is open. Members of the public joining us in council chambers will be asking their questions first, and then we will move to Zoom for individuals who would like to ask their questions through there. I will now pass the mic back to Chief Gutierrez. Thank you. Now we're going to get our program started. Our host this evening is our Honorable Mayor Oglesby. Thank you. Thank you, everybody, for being here. Go ahead, Maricela. Thank you. I want to welcome all of you to the Freedom Chamber and in Zoom. Thank you for being here. As you know, the pandemic is a new form of El alcalde le da la bienvenida a todos por estar aquí. Gracias por estar aquí. La ciudad de Cesar sigue haciendo esfuerzos Otra vez queremos darle las gracias por estar aquí presentes con nosotros. Apreciamos a todos los miembros también del concejal que están aquí presentes. Y también apreciamos la asistencia de la doctora Él está presentando al equipo de vacunas, el equipo de acción comunitario. Quiero también presentar a la doctora Nothing No. Ella ha estado trabajando incansablemente en un esfuerzo para prevenir la infección del coronavirus en nuestra comunidad ya por muchos meses, casi por 15 meses. Han estado trabajando muy duro en su unidad. Queremos darles las muchísimas gracias y algunos de ellos están conectados con nosotros esta tarde. Ha sido mi placer
estar aquí y introducir a nuestra oradora para esta tarde, a la doctora Melissa North Nangle, jefa de medicina familiar. Ella también es directora del programa de la residencia de medicina familiar en Natividad, graduada de la Universidad Brown. Ella recibió su título como doctora de la Universidad de San Francisco. Regresó a Brown para su residencia y se desempeñó ahí como profesora de residencia y directora de programas durante 14 años antes de unirse a Natividad en el 2017. Es un honor poder tenerla aquí presente con toda su conocimiento y experiencia y estamos ansiosos de poder escuchar entonces su discurso. Muchísimas gracias por esa introducción, alcalde. He estado involucrada desde el inicio de la pandemia en el planeamiento, desde que comenzó diferentes infecciones del coronavirus. Primero quiero hablar acerca de las situaciones actuales y luego podemos tomar sus preguntas. En junio, cuando los números de transmisión habían disminuido en California, estábamos tan emocionados en California, pero creo que muchas personas se sienten preocupadas y frustradas al ver que estas infecciones y transmisiones han aumentado tanto del coronavirus como el variante Delta. Quiero empezar diciendo que gracias a la vacunación, las noticias que estamos escuchando, la diferencia transmisible se transmite más rápidamente en la comunidad. Por eso estamos viendo este aumento en los infectados. Previamente, cuando vimos estos números de infecciones aumentar, también vimos que las internaciones de pacientes aumentaron. Pero muchos de estos eran personas que no estaban inmaculadas. Pero en lugares donde ha habido una gran población de personas inmaculadas, casi raramente son internadas para el COVID. Todo lo que secuelas del COVID que estamos viendo ahora son más trágicos porque se pudieron haber prevenido con la inmaculación. Casi todos los que han sido internados en el hospital ahora es porque no han recibido la vacuna. Las personas tienen diferentes razones por las cuales no se han vacunado. Ha habido información que los ha confundido, mitos que los han hecho realmente el dudar en ponerse la vacuna. Por eso estoy contenta de que esta tarde tendremos este foro para poder responder a las preguntas que tenga la gente. Así que quisiera abrir la conversación ahora para las preguntas. Is it okay, can I ask a question anonymously without being on camera? Because like I said, I'm a local special education teacher. and- Well, we want to, hold on a second. What we want to do is we'll bring you the mic, but we want to make sure the people out in the space hear you. So you don't have to say who you are or anything like that. Yeah, because it has, created a world of haves and have-nots, and it's gotten a little bit crazy out there. And Las I'm- cosas que han ocurrido, dice, le estoy tratando de hacer una decisión informada para mi familia y para mí. Ha habido ciertas cosas que tengo escritas y por favor, si usted me puede contestar, porque mucho de esto quizás quiero que me lo explique de manera más sencilla. El estudio que se hizo de la vacuna Pfizer por el gobierno japonés, se pudo ver que en su estudio clínico de Pfizer no estaban inyectando a los participantes con lo que se promovió, sino con una proteína. Así que de acuerdo con el estudio de distribución obtenido por el gobierno japonés, lo que se estaba ofreciendo no fue lo que se le inyectó a las personas. Aún después de
la vacuna, muchas de las mujeres que fueron vacunadas, parece ser que hubo dificultades quizás con ciertos órganos como el hígado o la médula ósea en el género femenino. El antígeno se mostró en el contenido líquido de plasma días después de la vacuna. Hubo otro estudio que se hizo en diciembre 2020, un registro de SI proteína, una barrera. ¿Me pueden explicar las diferencias entre reducción de riesgo entre Pfizer, Moderna y JJ? ¿Cómo es que dicen que hay un beneficio del 95% versus cómo determinan o llegan a conclusiones de que los que no están vacunados 20% y el gobierno parece que 50-50 el contraer el variante Delta, si se vacuna o no se vacuna? Muchas preguntas son preguntas específicas, detalladas, a un nivel de ciencia que es quizás un poco más allá del enfoque de este diálogo. Trataré primero de contestar sobre los datos japoneses. Yo no he escuchado ningún tipo de fuente científica confiable que diga eso. 13 mujeres, 13 mujeres que detectaron una proteína diferente dentro de los lípidos, las partículas lípidas de mRNA, que es inestable, parte de el mecanismo. Yo no he escuchado de ese estudio. Esas partículas lípidas esperaríamos que se distribuirían así como nuestras partículas colesterolales. Es una sustancia natural que no debería de causar ningún daño. Yo no he escuchado estudios donde estaban haciendo biopsia para analizar las partículas lípidas. Y realmente me preocupa que eso sea solo mitos sobre infertilidad que piensan que la vacuna causa, que no tiene ningún dato científico que lo apoye. Los antígenos que se encuentra en el plasma días después de la vacuna, eso no me preocuparía. La manera como la vacuna funciona es que estas vacunas de mRNA son inyectadas en nuestro músculo, nuestras células, nuestros propios cuerpos interpretan eso en proteína o antígenos para que nuestro cuerpo tenga una reacción, para que cuando sí seamos infectados por ese virus, ya el cuerpo ha desarrollado los anticuerpos, los antígenos y la célula T para poder responder y para prevenir que el virus entre dentro de nuestro sistema. Así que eso a mí no me alarmaría, tener esos antígenos presentes. Eso es bueno porque significa que el cuerpo está respondiendo como queremos. Y mencionó proteína SI. Proteína SI del 2020 dice que cuando entra el torrente sanguíneo, ¿qué es eso? La proteína SI. Una proteína que según entre el sistema nervioso central y las proteínas que puedan atravesar los fluidos sanguíneos. En realidad no conozco una proteína que haga eso. Y luego, en términos de reducción de riesgo, producción para reducir el riesgo, el número de porcentaje de personas
que quizás se enfermarían sin el tratamiento versus la diferencia en el porcentaje de aquellos con el tratamiento, sin y con. Los incidentes, en realidad, el riesgo es menos y es mayor el beneficio, dice ella. En términos de los resultados de la vacuna, ellos estaban mirando todos los factores. Hicieron este estudio clínico con un grupo grande de personas. No estaban realmente, no sé si pueda explicarlo sin mirar los números del estudio. Quizás puedo responder la pregunta a no ser tan específico. Lo que hemos visto fuera de los estudios clínicos es que ha habido una diferencia entre aquellos que están vacunados y sus probabilidades de supervivencia, aquellos que no. Soy un profesional clínico. Yo también leo los datos y yo también me vacuné tomando en cuenta todo lo que he visto. Yeah, go ahead. Somebody that got it, that I do understand, and I do not take lightly the deaths that have happened. And Entiendo y no quiero que parezca que no me importa a todos aquellos que han muerto. 3 a 7 años para ver la autoinmunidad hacia la enfermedad del cáncer. 3, 4, 5, 6, 7, de que quizás vamos a ver a más poblaciones que desarrollen eso. Ese es otro mito. No vemos nosotros ningún efecto secundario que esté relacionado con el cáncer. La razón por la cual aprobaron estas vacunas para uso de emergencia es porque las reacciones ocurren dentro de 4 a 6 semanas o 3 meses. Ellos esperaron 2 a 3 meses antes de dar la aprobación y haber recibido los hechos y los resultados iniciales. Pero esa es una buena pregunta. Muchas personas también la han formulado. ¿Cómo podemos estar seguros de que no habrá efectos secundarios a largo plazo, ya que esta vacuna se fue creada en un corto espacio de tiempo? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta de parte de nuestros participantes de Zoom? Members of the public wishing to ask a question, please dial *9 to raise your hand. Por favor, aquellos que estén por Zoom, asegúrense de utilizar el teclado y ponga *9 para poder hacer su pregunta. Recently. Questions from the audience? Dr. Vasnico, Victor. I have two simple questions. One, do you have an idea? Dos preguntas. ¿Tiene una idea cuándo van a estar las vacunas disponibles para menores de 12 años? Y si hay niños que están asistiendo a la escuela, ¿cuál es la mejor manera de protegerlos? Gracias. Esa es otra pregunta que también está surgiendo mucho. Tenemos la autorización de poder vacunar a aquellos mayores de 12 años a 15 años con la vacuna Pfizer. Los estudios clínicos para menores de 12 años están todavía en proceso y estamos esperando los datos de seguridad. Esperamos recibir los datos quizás a mediados, finales de septiembre. Lo más seguro es que lo recibiremos a mediados de octubre y posiblemente más tarde en el otoño. 5 a 11 y 2 a 5 están estudiando estas vacunas de la manera más cuidadosa posible. Es un poco diferente con los niños porque su riesgo para enfermedades o epidemias es menor o para problemas médicos. Por eso es seguro vacunar a los de 12 años que ahora se está. Nuestros datos muestran que es importante utilizar los procedimientos de seguridad como el lavamanos, el cubrebocas y tratar de mantener buena ventilación. Los niños siempre
su riesgo es menor para contraer enfermedades, pero ¿cómo protegemos a los más jóvenes? Bueno, es animando a los adultos o los que están en casa a vacunarse. Quiero preguntarle a la doctora Nagel. Creo que la pregunta todavía está pendiente sobre la vacuna y cómo esta fue creada tan rápidamente. Muchos piensan que quizás no fue propiamente aprobada. Yo que he estado siguiendo esto desde el 13 de marzo del año pasado, mi entendimiento es que es una forma del virus, lo han estudiado ya por años. No es como que empezaron a estudiar este virus en marzo para crear esta vacuna. ¿Tiene sentido esto? Sí, ese es un buen punto. mRNA, este tipo de vacunas se han creado ya por muchos años y se han utilizado contra el Ebola, contra el SIDA. Así que esta no fue, por así decirlo, una vacuna que, por así decirlo, fue creada sin haber primero hecho el estudio clínico en miles de personas, y hoy millones y millones de personas lo han recibido alrededor del mundo. No es sin complicaciones, sin ninguna complicación, pero comparándolo con el virus, el coronavirus, no hay comparación. Hemos visto los resultados nefastos y por eso es que tiene lógica y sentido ponerse la vacuna. Cuando fue aprobada la vacuna, en este caso de emergencia, se me olvidan exactamente los números, pero creo que como 20,000 personas estaban muriendo diariamente. ¿Cuál sería la preocupación? Si se pone a prueba la eficacia de la vacuna para asegurarnos de que funciona en los pacientes, los estudios clínicos, pero si usted le dice a la persona que se está tomando el placebo y que el medicamento real está funcionando, ese es un muy buen punto. Cuando tenemos una situación donde no puede haber una pérdida de vidas y tenemos una gran cantidad de pruebas de que esto se está haciendo de manera segura en este estudio clínico de vacunas, aquí es donde la FDA lleva a cabo una investigación cuidadosa y expertos en infecciones y epidemias determinan, especialmente en una crisis de salud pública como está muy duro. Creo que ahorita hay mucha presión sobre la FDA para aprobar la vacuna porque saben que muchas personas quizás dudan de la eficacia de la vacuna. Quieren como un sello de aprobación antes de ponérsela. Ojalá que eso ocurra pronto. Sello oficial o aprobación oficial, quizás se pueden tomar en cuenta otros requisitos. Después de la vacuna, no sé exactamente la fecha, pero sé que a principios de abril, cuando la vacuna estaba siendo administrada, de 20,000 personas muriendo cada día, ese número se redujo a 300 personas y la mayoría de esos que fallecieron no tenían la vacuna. Cuando hablamos acerca de si la vacuna funciona o no, hubo una disminución en las vidas que se perdieron. Por eso quiero que las personas estén conscientes de esto. Una cosa es hablar acerca de teorías y de estudios científicos mundiales alrededor del mundo, pero
Hasta cierto punto había miles de personas muriendo cada día y gracias al trabajo de nuestros profesionales de salud, ahora esos números han disminuido a solo cientos. Preguntas. Sí, tenemos una pregunta. Recientemente escuché que una vacuna después de las 2 primeras vacunas. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Están hablando sobre la vacuna de refuerzo. Todavía hay estudios y pláticas sobre eso. La preocupación y se ha pedido una inyección de refuerzo porque 6 meses después de la vacuna parece que esos anticuerpos se bajan y disminuyen en los niveles corporales. Pero eso no es necesariamente un problema. Cuando hay una infección y recibimos una vacuna, hacemos altos niveles de anticuerpos que se mantienen dentro de nuestro sistema sanguíneo. Pero con el tiempo estos anticuerpos disminuyen, pero lo que sí se queda dentro de nuestro sistema es la memoria de cómo volver a producir estos anticuerpos. Mucha terminología sobre la inmunidad. Así que cuando estas células que guardan la memoria de los anticuerpos vean el virus de coronavirus, lo reconocen similar al de la vacuna que recibió y empiezan a crear anticuerpos en contra de él. Nuestro sistema inmunológico también crea las células T del sistema inmunológico y esas no declinan sobre el tiempo. Están listas para poder detener el virus. Y tratan de entonces acabar con las partículas del coronavirus. No hay una gran preocupación sobre la población más joven para crear esta inmunidad, pero sí nos preocupamos las personas mayores que quizás tienen otro tipo de enfermedades o condiciones médicas. Quizás ellos tendrían que esperar 1 o 2 días para que sus células de memoria puedan crear anticuerpos. Entonces, quizás en las siguientes semanas salga quizás una vacuna de refuerzo, pero no es oficial para los mayores. Y tenemos otra pregunta en línea. ¿Cuándo es que la autorización de emergencia para la vacuna del COVID, cuándo será levantada y cuándo se dará autorización completa? ¿Cuándo se implementará? No sé, pero hay mucha presión sobre la FDA para aprobar las vacunas, particularmente para adultos, pero no sé cuándo y no sé su línea de tiempo. Members of the public on Zoom wishing to ask a question, please. Miembros del público en Zoom que deseen formular una pregunta, por favor, utilicen el teclado *9 para hacer la pregunta. Alcalde, no hay ningún miembro del público con preguntas ahorita. Yo tengo una pregunta que miembros del público me han hecho, otras clínicas de vacunación en eventos y festividades. Tienen preguntas sobre la vacuna de Johnson & Johnson. Si ellos quieren recibir la segunda dosis de Moderna o Pfizer porque han leído que la Johnson & Johnson no es tan efectiva. ¿Puede contestar esa pregunta? En mis conocimiento, las 3 vacunas son muy efectivas para reducir este tipo de virus, de enfermedad y de internación. En el estudio clínico, cada semana utilizaron un hisopo para poder estudiar a las personas. Y en el de Moderna, solo usaron el hisopo en aquellos que estaban presentando síntomas. Por eso es que encontraron ciertas reacciones o síntomas. Y es lo que estamos mirando ahorita, que quizás hay personas que salen positivas del COVID con o sin síntomas y síntomas leves. Pero no está viendo que esas infecciones se tornen
en algo mayor o en internaciones. La vacuna nunca se creó para erradicar completamente el coronavirus. La única vacuna que se ha creado para erradicación completa ha sido de la viruela, dice, pero esto es a consecuencia de quizás diferentes o otras enfermedades. ¿Cuál es la tardanza en poder recibir la autorización completa, dice, de las vacunas? Y tenemos otra pregunta. ¿Es la vacuna segura para mujeres embarazadas o mujeres que están dando de mamar? Muy buena pregunta. No tenemos muchos datos sobre mujeres embarazadas, pero creo que hoy tenemos como alrededor de 200,000 mujeres que han recibido la vacuna. No vemos ninguna diferencia en efectos secundarios o complicaciones reportadas al respecto. Tenemos buenos datos a la hora de medir los anticuerpos del COVID que salen obviamente en los análisis de sangre y en la leche. Los bebés son protegidos directamente por la madre durante la gestación o el embarazo y a la hora en que reciben la leche de las madres. La Asociación de Medicina de Bebés, todas las mujeres embarazadas en sesiones como esta, les animo a que hablen con su médico sobre este tema de las vacunas. Tenemos pregunta. ¿Puedes combinar diferentes vacunas? Un miembro de la familia recibió el primer dosis de AstraZeneca en otro país y recibieron la segunda dosis de Pfizer en los Estados Unidos. ¿Ven ustedes que esto esté ocurriendo? No vemos que esto esté ocurriendo mucho aquí. No ha habido tantos viajando internacionalmente. De acuerdo con lo que mi entendimiento, no creo que haya ningún inconveniente. Sabemos que la primera dosis da buena protección, pero tener la segunda dosis de una segunda vacuna, pues se protegería, pero no sé si habría una diferencia, si sería más fuerte recibir la segunda dosis de la misma vacuna que recibió en la primera dosis. Muchos están regresando a la escuela y algunos de los alumnos están siendo vacunados. ¿Qué sucede si acaso se enferma los alumnos? Cada escuela tiene un plan de seguridad y cambia día a día porque las regulaciones de CDC están cambiando. Siga las regulaciones de su escuela en su área. Se están siguiendo en general recomendaciones de parte del CDC. Posiblemente son similares a través de los distritos escolares, pero busque la guía de seguridad de la escuela. Mientras todavía estamos recibiendo preguntas por Zoom, doctora. Esta es una pregunta porque estamos fomentando y promoviendo las vacunas y la reapertura de las escuelas. Como padre, ¿sería bueno que uno se vacunara? Digamos que su niño llega a casa y es infectado y es positivo y usted no está vacunado. Absolutamente. Sabemos que el riesgo de contagiarse es mayor en personas adultas más que en jóvenes. He visto personas en sus 20, 30 y 40 años gravemente enfermos, críticamente enfermos. No hay garantías. Por eso mi recomendación es que todos los adultos se vacunen. Y los variantes de Delta, primero pensamos, nos preocupábamos por vacunar a los abuelitos a través de los Estados Unidos.
esa es una percepción. Solo quiero mencionar de que muchos pensaron que era una enfermedad, solo una epidemia, que eran los mayores los que se contagiarían. Pero como ya mencioné, la mayoría de las personas que hemos cuidado cuando hubo el año pasado, dice, un brote de coronavirus, eran personas de 30, 40, 50 años, hasta 60 años. A veces pensamos, oh, yo estoy bastante saludable, me mantengo activo, hago ejercicio, tomo suplementos o vitaminas, pero vimos pacientes con diabetes o quizás sobrepeso. Y creo que hay que tener precaución y no pensar esta vacuna solo es para los mayores y no tomarlo en cuenta. Los adultos creo que de verdad se beneficiarían de vacunarse. En relación a Delta y cómo está afectando a los más jóvenes, es realmente muy difícil poder ver las diferencias por edad de grupo. Pudimos realmente hacer un registro de que los infectados casi ha sido de aquellos que no están inmaculados o vacunados. Y hemos visto también un grupo de más jóvenes y hemos escuchado anécdotas, historias de pediatría de que también los casos y niveles han aumentado. No sabemos si específicamente están relacionados con el coronavirus o el variante del Delta. Eso tiene sentido ahora que ya pues han regresado, pues antes solo todos estaban confinados en casa, ¿verdad? Buena pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Otra pregunta que se me hace mucho es, me dio el coronavirus el año pasado, ¿por qué necesito vacunarme? Recomendamos que se vacunen a aquellos que les ha dado ya el coronavirus porque vemos que existe la posibilidad de volver a contraer el virus. Sabemos que su cuerpo ya ha creado cierta inmunidad, pero no hay como que usted se vacune para prevenir un futuro contagio. En lo que esperamos preguntas del auditorio. Se me olvidó el nombre del jugador de fútbol, pero él se ha resistido a recibir la vacuna y se ha contagiado con el coronavirus 2 veces. ¿Es sabio realmente esto que ha hecho este jugador y pasar por esto porque no se quiere poner la vacuna? Muchos quizás reciben infecciones moderadas. En general, porque hemos visto tantas complicaciones raras después de que han sido infectados con el coronavirus. Yo no creo que ese sea una recomendación a seguir, de tratar de pelear el coronavirus sin ser vacunado. Miembros del público que desean formular alguna pregunta, aquí en la Cámara de Consejo puede venir al micrófono o si lo quiere hacer virtualmente, puede presionar el asterisco y el número 9. You were saying not a good idea to continually just get it, right? No es una buena idea que solo se contagie con el coronavirus una y otra vez. Pero, ¿qué hay de eso de recibir una segunda dosis o luego una inyección de refuerzo? Decir que usted estaría más cómodo recibir por el resto de nuestras vidas 2 inyecciones y luego un refuerzo. Yo sé, está preocupado de causar una inflamación al sistema inmunológico. Primeramente, yo no creo que vayamos a necesitar una vacuna de refuerzo cada año.
sí necesitamos una vacuna para la influenza, que es totalmente diferente. Esa es, la mutación de esa es increíblemente rápida, pero la inmunidad al coronavirus, esto perdura por muchos años. En 1918, la gripe española, y 100 años después todavía estaban su cuerpo creando anticuerpos a ese virus. Así que yo no creo que vayamos a necesitar muchas inyecciones de refuerzo o para contra el COVID. No lo sé la respuesta con seguridad, pero una vacuna que quizás hay una proteína que se esté elevando y de que pase el fluyente sanguíneo y que cause algo que cause que uno de nuestros órganos nos falle, esa es una experiencia muy diferente que tener una reacción del cuerpo a crear anticuerpos. Thank you. Yeah, that was an excellent, go ahead, get the mic back. Excellent question. Excelente pregunta. Y déjame solo hacer seguimiento a eso. Cuando empezó esta pandemia, hace 16 meses, doctora, las personas lo estaban comparándolo a la influenza. Y yo sé que lo ha escuchado miles de veces. Casi todos reciben una vacuna contra la influenza. Ahora, muchas personas reciben la vacuna contra la influenza. No todas, pero esto ha evitado muchas muertes, hasta 30, 60,000 muertes por año. Nosotros no estamos en control del COVID-19, de esta pandemia, de este virus, como estamos en control de la influenza. Y un día, ojalá que podamos llegar ahí, de que aquellos que quizás lo tengan, que tengan que recibir quizás una vacuna, pero que aquellos que no sea algo que tengan que recibir. Lo que ahorita estamos tratando de hacer es detener una pandemia. No queremos me gusta cómo estás poniéndolo eso, o sea, no queremos pensar, esto de ponerme 2 dosis de la vacuna, pero en realidad lo que estamos viendo es las personas se siguen muriendo, especialmente en partes de nuestros países donde las personas no se han vacunado y en muchas otras partes del mundo. La única manera de poder tener un mejor control de esta situación pandémica es que las personas se vacunen, tener una protección a la hora en que se infecta con el virus. El virus de la influenza. Nos preocupamos siempre por los mayores y mujeres embarazadas, que son más frágiles y son la población más débil que pueden contraer quizás la influenza. Pero queremos asegurarnos de que esos grupos de alto riesgo pues reciban obviamente la vacuna. Muy bien. Ahora tomaremos las preguntas virtuales. Víctor de Natividad. Doctora Nanego, es muy común de que las comunidades latinas que no hablan bien el inglés tienen unas grandes dudas de la vacuna del coronavirus por la manera como se esparce la información. Sé que usted y muchos han hecho un alcance de información. Sabemos los porcentajes aquí en el condado de Monterrey, el porcentaje y si hay mecanismos o una estructura organizativa que pueda ayudarnos a navegar y entender la información, no solo sobre el coronavirus, sino otros virus en la población latina. El corona es un ejemplo
y nuestras familias también de color en una crisis de salud como esta, cómo se ha extendido. En particular, en Salinas, creo que hemos hecho un excelente trabajo. Usted y su departamento han han hecho un trabajo excelente a través de los diferentes medios de transmisión en español, y Salinas tiene el porcentaje más alto de vacunados en este condado, y creo que eso habla en favor de todos los esfuerzos de alcance que se han hecho y esparcir la información que las personas necesitan. Creo que también es desafortunadamente el resultado de que muchas personas murieron del COVID. Y eso fue lo que los motivó a ponerse la vacuna, porque sabían que su seguridad y la seguridad de su familia estaba en peligro. And then we had a question on Zoom. Preguntas en Zoom. Dos preguntas en Zoom. La primera pregunta es, ¿puede explicar por qué las vacunas de mRNA no van a alterar el ADN? Biología molecular, algo complicado, pero todos estamos aprendiendo ciencia en estos tiempos. Voy a tratar de explicarlo. Yo soy una doctora de medicina familiar, así que diariamente no estudio el estudio molecular del ADN, pero el ADN es nuestro, por así decir, nuestro planos, y dentro de las células está el núcleo, y ahí está el mapa o la memoria de todas las células. Cuando nuestro cuerpo hace una nueva proteína, el ADN el mensajero, la célula mensajera lee esa célula y envía entonces un mensaje a todas las otras proteínas y lo envía. De ahí viene lo del RNA. Es lo mejor que puedo hacer para explicar de manera breve y ojalá que se entienda. mRNA no cambia necesariamente el ADN. Este entra en la célula y luego es interpretado y convertido en la proteína que sube a nuestro sistema inmunológico, que responde haciendo anticuerpos, creando una memoria dentro de nuestras células T, que son células que nos protegen, y crean inmunidad. De todos los diferentes tipos de vacunas inactivadas, tóxicas, virales, vector, ¿por qué fue que se eligió la mRNA para el COVID? Estas son preguntas de alto nivel científico, no lo sé. Una de las cosas por las cuales sé que mRNA tuvo éxito, no sé si fue elegida entre las otras, estaban tratando de crear lo más pronto posible una vacuna de mRNA. Cuando, por ejemplo, la vacuna contra la influenza, cuando esta fue creada, tenemos que cultivar el virus y eso toma meses para cultivar suficientes cantidades del virus y poder tomarla para hacer las vacunas. Pero la mRNA se puede hacer por máquinas ahora y se puede poner en esas partículas lípidas y hacer altos volúmenes de esta vacuna. Así que la plataforma de mRNA fue la que permitió que se pudieran crear millones de vacunas de forma más rápida y con una preparación eficiente. Great, thank you for that. Muy bien, gracias. Not your specialty, but you explained it fairly well. Lo explicaste bastante bien. Sabemos que no es tu especialidad, pero como testamento de tus destrezas para poder entender esto de la ciencia a lo clínico y al hospital. You know, call it what you want. Llámele lo que le llame, People from pero eso está parando el que la gente siga muriendo y es lo que queremos hacer. thing down. I did want to A medida que casi terminamos, we had the Delta variant, and I think that the one
hablando acerca del variante Delta y luego el, ¿cómo se llama? Lam- algo con la L. ¿Puedes, por favor, hablar un poco acerca de eso? Yo sé que esa está semanas atrasada, pero lo veremos venir y es otro variante, pero como nosotros estamos tan atrasados con lo de la vacuna, voy a hablar en general sobre los variantes. Creo que también las noticias, como hablan acerca de los variantes, lo exageran, pero un variante solo es una mutación diferente del virus. Estamos viendo un cambio en la proteína porque es lo que el sistema inmunológico va a reconocer para poder responder. Hay 3 variantes y 3 factores. El contagio, si se transmite rápidamente, y Delta si se transmite más rápidamente. Y este virus sí causa más enfermedad o epidemia que el otro virus. Todavía no sabemos con lo del Delta. Puede haber algunas diferencias, pero aún no hay nadie que pueda responder a eso. Y tercero, si escapa a la protección de la vacuna. Cuando ocurre una mutación o un cambio, los humanos tenemos diferentes mutaciones, ¿no? Cuando quizás tenemos hijos, hay cosas que quizás, por ejemplo, una mutación como una mano, si me creciera una mano arriba de la cabeza, pues no pudiera ponerme un sombrero. Pero no todas las mutaciones es algo que todos van a quizás a contagiarse. Se mira diferente y en términos de lo fuerte que es el virus, a veces cuando enferman mucho al paciente, como el ébola, entonces no podían transmitirlo tanto a otros. Por ejemplo, cuando hubo los brotes de ébola, el virus no pudo sobrevivir mucho tiempo. En relación con las proteínas, las spike proteínas, hay 3 diferentes lugares donde se pegan a la célula T. Aún si atacara 10 regiones, aún tendremos 95 otras células de donde la célula T puede defenderse. Así que no estamos muy preocupados de que este otro variante vaya a quizás a la vacuna no ser efectiva a él. Pero entre más rápido lo paremos, mejor. Queremos parar la transición de este virus para el bienestar de todos. Y creo que toda la humanidad merece acceso a la vacuna y a seguridad. Y ahora que ha habido, pues también aquellos que están viajando, dice, doctora Nothnagel, ¿puede compartir con nosotros sus comentarios? Estoy impresionada con todo lo que las personas han traído aquí, las preguntas que han formulado. Si tienen preguntas sobre las vacunas o sobre el COVID en general, le animo a que hable con su médico sobre sus preguntas. Y quiero solo dejarles saber que las vacunas son seguras. En realidad, les diré, las vacunas han sido un milagro que está salvando a millones de personas de fallecer, de perder la vida. Por eso, de verdad que les animo a que informen a sus parientes, familiares, y creo que si todos entendemos esto, podremos salir adelante. Muchísimas gracias, doctora Nothnagel, por esta información. Quiero darle las gracias a un orador especial que ha estado aquí con nosotros por 16 meses, la Junta de Supervisores del Condado de Monterrey. Quiero darle las gracias a todos ellos por sus esfuerzos que han hecho para detener esta pandemia. Ellos realmente tomaron mucho
responsabilidad para asegurarse de que este condado pudiera recibir la información. Marie Carroll, la coordinadora de servicio del condado de Monterrey, siempre postulando la información más actualizada a nosotros. Creo que recibo un correo electrónico de parte de ella 3 veces por semana sobre el COVID y lo relacionado. También Hillary Fish, directora de mercadeo y también encargada de cómo poder llevar a cabo la información. Víctor Sosa, gerente de intérpretes del Natividad, gracias por estar aquí y el trabajo que tú haces para asegurarnos de que todas las comunidades sean escuchadas y reciban cuidado de salud cuando están aquí. Y aquellos que están escuchando por Zoom, queremos también darle las gracias al intérprete por Zoom, Marisela Quesada, y nuestra próxima clínica de vacunas. Los anfitriones será el pastor Carter en la iglesia New Hope Baptist. Se llevará a cabo el sábado 14 de agosto de las 11 a las 3 de la tarde, localizado en 1304 Sonoma Avenida. Estarán ofreciendo la vacuna Moderna, la segunda dosis, y la dosis de Johnson & Johnson, que es solo una vacuna. Si usted aún no estaba vacunado, por favor, le animamos a que lo haga, que se vacune. La ciudad estará dando una tarjeta de regalo de $25, pero tendrá que enseñarles el comprobante. Y aún más importante, en Seaside también las pruebas de vacunación siguen adelante de parte de la Secretaría de Salud Pública en el condado de Monterrey, en Salvation Army. Y ellos están localizados en el 1491 Contra Costa, en Seaside, y de lunes a viernes de las 9 a las 6 de la tarde. Puede llamarles al 1-888-634-1123. También tenemos hojas informativas para ustedes aquí en la sala. Gracias por estar aquí con nosotros, aquellos que estuvieron aquí presentes y también virtualmente vía Zoom. Gracias por asistir.